es, yo creo que una de las más interesantes en relación al periodo histórico que abarca. Estamos en el siglo XX, esta es nuestra primera clase en el siglo XX. Hasta ahora veníamos recorriendo el siglo XIX y pudimos ir viendo paso a paso este avance por la autonomía del arte que se estaba llevando a cabo con la colaboración de los artistas, de los teóricos, de los críticos, de las instituciones, ¿no? Y llegamos a un momento en el cual, a partir de la invención de la fotografía, se produce un quiebre, un punto de inflexión que se da con el movimiento impresionista, en donde el arte empieza a preocuparse concretamente por cosas distintas de la representación de la naturaleza, de la exactitud de esa representación, de la objetividad. Y en la última clase, en el post-impresionismo, pudimos ver cómo esas tendencias comenzaban a adquirir cada vez más fuerzas, cada vez caminos más separados, más individuales, más propios, y artistas como Cézanne, como Gauguin y como Van Gogh son artistas que vamos a tener muy presente hoy, porque van a estar en el fundamento de esta gran cantidad de experimentación que hubo en las primeras décadas del siglo XX. Hoy, en principio, nuestra clase estaría abarcando hasta más o menos el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Las vanguardias son esta cantidad de ismos, como también se los llama, ¿sí? El expresionismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el dadaísmo, el neoplasticismo y el surrealismo. Nosotros hoy vamos a recorrer todas, menos el surrealismo, que es la vanguardia que se da después de la Primera Guerra y que va a ser el comienzo de nuestra próxima clase. Nuestra próxima clase habla del arte de entreguerras, y vamos a justamente comenzar con el surrealismo y ver qué sucede ahí entre el fin de una guerra y el comienzo de la otra. Así que hoy tenemos un gran recorrido que va a llegar hasta el neoplasticismo inclusive. Como ustedes ven, están organizadas cronológicamente por orden de aparición. Para nada estos ismos son compartimentos estancos que no dialogan con los otros, todo lo contrario, hay una gran interacción entre los miembros de cada una de estas tendencias, movimientos o agrupaciones, y básicamente hay un deseo muy profundo de renovación del arte. En todo caso, las decisiones o las ideas para renovar el arte podrán ser muy distintas y cambiantes, según veremos hoy, pero básicamente el hilo rector, la energía conductora de toda esta creatividad es justamente un cambio en el arte. Sin desconocer el arte del pasado, pero manteniendo distinto tipo de relaciones justamente con ese enorme bagaje cultural. Vamos a comenzar, si les parece, con el expresionismo entonces, que en realidad es un nombre, un concepto así paraguas que utilizamos para, en principio, hablar del fauvismo en Francia y luego más propiamente del expresionismo alemán, que lo vamos a poder ubicar a partir de dos movimientos principalmente, los que llamamos el movimiento del puente o Die Brücke y el movimiento de Der Blaue Reiter o el jinete azul. Son los dos movimientos emblemáticos que le dan forma al expresionismo alemán. Pero primero vamos a comenzar con Francia. Estamos en el nuevo siglo y el protagonista de este movimiento, que en realidad no es en sentido estricto un movimiento, es un proceso de experimentación que una cantidad de artistas, principalmente Matisse, Derain y Maurice Vlaminck, van a llevar a cabo a partir de los postulados de los post-impresionistas, principalmente de Gauguin, y tomando algunos de ellos
las técnicas divisionistas que habíamos visto nosotros en la clase pasada con Seurat y con Signac. En principio, lo que va a caracterizar a esta producción, a esta estética, es la presencia de colores muy estridentes, colores muy fuertes, un tratamiento muy plano de la imagen, con una pincelada evidente, fuerte, y todo lo que les estoy contando son elementos, son recursos que los artistas utilizan como medio expresivo. De ninguna manera es que Matisse ni nadie en este momento inventa la capacidad expresiva del arte, lo que podríamos llamar la expresividad del arte. Existió a lo largo de la historia del arte en distintos momentos, momentos que posiblemente podríamos vincular con situaciones de crisis, situaciones de angustia colectiva, momentos en los cuales uno en todo caso gritaría, ¿no? O haría un gesto más contundente. Y acá nos encontramos con una versión, con la versión del siglo XX, que tiene la particularidad de darse en conjunto con una gran cantidad de inquietudes alrededor del tema de las artes. Aquí, en esta obra que estamos viendo, por ejemplo, fíjense la importancia que tiene la línea negra que utiliza Matisse para contornear partes de esta figura, para generar un volumen, pero que en realidad es una imagen completamente plana. El uso del color en el rostro, la gran economía de medios, no hay nada que esté de más, no hay nada anecdótico en la obra, y de todas maneras la obra es sumamente decorativa. Y justamente estos artistas van a plantear un arte muy decorativo en el sentido de que no va a tener una pretensión de traer adelante nuestro grandes verdades, grandes revelaciones, grandes narrativas. Aquí podemos ver esta obra de Matisse en el contexto de la Fundación Barnes, que es donde está colgada. Y aquí vemos cómo parte de lo que sucede en este fauvismo, fauve en francés quiere decir fiera, y el nombre es un nombre peyorativo que le puso algún crítico de arte en función de la intensidad de los colores que van a utilizar estos artistas. Aquí tenemos una enorme presencia del rojo contrastado con el verde. Son dos colores que claramente se potencian mutuamente al estar juntos. Y hay un tratamiento sumamente plano de la figura. Hay un rechazo explícito al empleo de la perspectiva científica. Fíjense cómo lo que podemos interpretar como una mesa y lo que podemos interpretar como el empapelado de una pared se continúan. La disposición de los objetos que parecen estar flotando, que tienen un rebatimiento hacia nosotros completamente antinaturalista. El empleo de la línea está muy cargada de emotividad, y una sensación de que a la pintura no la terminaron, que le faltaría, que quizá esto sería un boceto y no una pintura terminada. Este rechazo justamente de todos estos valores que se podían históricamente otorgar a la producción plástica es lo que estos artistas van a deliberadamente buscar. Miren acá también, por ejemplo, la exageración que hay en el dibujo, por un lado, la falta de detalles que hay en otro, el uso del color
con independencia del color local, es decir, con independencia del color que naturalmente uno puede atribuirle a un objeto determinado. Acá la utilización de ese color es arbitraria, y básicamente lo que busca es expresar la emotividad del artista en el momento en el cual está creando esta obra. Fíjense, si ustedes tienen presente las obras de Gauguin y las obras de Cézanne que vimos la clase pasada, cómo hay algo de eso, hay algo de los dos artistas en distintos aspectos que en este caso Matisse está tomando de estos maestros en la composición de estas obras. Aquí podemos ver una pintura que además habla de una pintura en el sentido del lienzo que aparece pintado atrás, el famoso lienzo de la danza de Matisse. Está presente en esta obra, en donde podemos volver a encontrarnos con este rechazo de la perspectiva, estos planos rebatidos, un dibujo que no está perfectamente terminado, hay cierta indefinición, un descuido del acabado, y en una obra que sin embargo, como las anteriores, tiene una fuerza de atracción muy grande. Claramente atrapa nuestros sentidos, nos llama la atención, nos involucra, no nos deja para nada ajenos, preguntándonos de qué va la obra, de qué trata, cuál será el tema, qué buscará. Es muy elocuente en la fuerza visual que propone. Este es el par de la obra de la danza que aparece pintada en el cuadro anterior. La danza se complementaba con la música, en una está el movimiento, en otra la quietud. Y fíjense de nuevo acá la simplificación inmensa que hay de los medios plásticos, de los medios pictóricos, en donde aparece la línea junto con el color como elementos compositivos, con un tratamiento muy simple, que tiene algo del divisionismo de Gauguin. Aquí en esta pintura podemos ver la fascinación que Matisse tenía por los estampados, ya sea en alfombras, en telas, en papeles, en azulejos, en la vajilla. Tenía una enorme fascinación, y va a aparecer a lo largo de toda su producción, por estos elementos decorativos que podemos ver nosotros en todas estas materialidades, y que él principalmente había quedado cautivado con todo esto en un viaje muy temprano que hizo por Argelia. Argelia era una colonia francesa, lo fue hasta el año 66, y claramente recibió una gran influencia del arte y la artesanía de este lugar. Aquí se reiteran, fíjense el rebatimiento del plano, se ve muy claramente en el tablero de damas o de ajedrez, en la disposición de los cuerpos de los jugadores. La planimetría se hace muy evidente en la mujer que está de pie con un vestido negro. Y todo aquello que podría hacernos pensar en alguien que lo hace de esta manera porque no sabe dibujar, porque no sabe hacerlo bien, entre comillas, aquí evidentemente se cae al encontrarnos con una composición completamente integrada en el plano pictórico, en donde hay una maestría muy evidente en el manejo de las formas, en el manejo del color. Es decir, hay un cambio muy importante en el manejo de aquellos elementos
que vamos a tomar en todo caso como elementos para considerar la calidad de la obra, para evaluar la obra críticamente. Miren la intensidad de este azul, de estos azules. Esa ventana que es la única que abre una especie de perspectiva, que también sigue siendo algo muy, muy plano y muy rebatido. Estamos todo el tiempo en presencia de una pintura y no de un elemento que intenta imitar la realidad. Claramente estamos frente a un objeto autónomo de otro tipo de cuestiones. Otro de los artistas que integraban este equipo, ¿podemos revisar por favor los audios que estén apagados? Mabel, ¿podés encargarte por favor de apagar todos? En todo caso yo vuelvo a encenderme. Sí, por favor. Aquí tenemos a otro artista. A ver qué pasó acá. Perdón, que se trabó aquí la computadora. Ahí vamos. Aquí tenemos a otro artista de este equipo que llamamos FOBS en Francia, André Derain, y fíjense en esta obra y en este artista puntualmente cómo es mucho más evidente que toma las técnicas de Seurat y de Signac, las técnicas del divisionismo, y va a ir pintando con unas pinceladas que parecen manchas, que parecen guiones o comas de color. Un paisaje urbano, un paisaje de la vida moderna, del mundo del trabajo, del mundo de la ciudad. También rechazando la perspectiva científica, también rebatiendo el plano para facilitarnos una mejor visualidad de los elementos ahí planteados. Aquí también. Hay un descuido, ¿no? Un aparente descuido en la terminación, hay una falta explícita de detalles, y sin embargo podemos captar lo que está dispuesto en la composición y podemos captar cierta fuerza de lo que está dispuesto a partir de cómo está organizado en la composición. Hay una gran simplificación de la forma también, como si la pudiéramos reducir a los componentes básicos. Derain tiene una modulación del color mayor a la que ya vimos recién en Matisse, que maneja planos más netos de color. Y en la obra de Derain se nota mucho más esta adhesión a las técnicas divisionistas, por supuesto que transformadas, reconvertidas. A nosotros hoy quizá este tipo de obras no nos producen el efecto de choque
que evidentemente provocaron en la época en la que fueron realizadas, en donde estas obras irrumpían en un mundo visual que es el que nosotros vinimos transitando durante el siglo XIX y durante el resto de la historia del arte, y donde claramente se recortaban, o sea, evidentemente presentaban algo nuevo, algo que no era fácilmente aprehensible visualmente. En la pincelada y en el color es donde los artistas ponen el acento de esta expresividad que van a transmitir estas obras. Y acá tenemos al tercero de los principales artistas Fauves franceses, es Maurice Vlaminck. También la presencia de una materialidad de pintura, no diría excesiva, pero sí como una mayor cantidad de materialidad, contribuye con el efecto de expresividad, de transmisión de emoción de estas obras. Hay una negación del espacio, al mismo tiempo que hay un planteo espacial. Los temas son temas muy sencillos, y si nos imaginamos una fotografía sacada en la misma época de este mismo lugar, podemos entender cuál es el propósito de la pintura, que no es dar cuenta descriptivamente de un determinado lugar, sino en todo caso de una percepción individual de ese determinado lugar. En este caso, la percepción del artista, y que nosotros como espectadores podemos empatizar, ¿no? Tener realmente una coincidencia, una comprensión de qué es lo que está sintiendo. Esta obra de Vlaminck, si ustedes recuerdan la obra de Cézanne, es muy deudora de esa obra, por la forma del tratamiento de las frutas, de los objetos de la naturaleza muerta, por la forma de rebatimiento, cómo distorsiona al objeto para hacérnoslo más visual, más atractivo, más completo visualmente. Y también, sobre todo en la parte del fondo de la composición, de la pintura divisionista, a través de una composición con pequeñas manchas de colores, ya no respetando necesariamente los postulados divisionistas al pie de la letra, sino con un enfoque propio, pero basados en estas circunstancias. Bien, como ven acá en el fauvismo lo que tenemos es una gran reestructuración de muchos de los elementos que ya aparecieron en el postimpresionismo, y de alguna manera líneas que se van abriendo a partir de las principales de esas tendencias, de los seguidores de determinados artistas y de las influencias que hay ahí detrás. Por supuesto que con conocimiento de la producción de los artistas Fauves, con el conocimiento de otras producciones artísticas que también venían del fin del siglo, retomando las producciones postimpresionistas, es que van a aparecer en Alemania estos dos movimientos que ponemos dentro de esta misma corriente del
expresionismo. El principal artista de este movimiento es Kirchner, y podemos ver muchos de los recursos que mencionamos recién en relación a los Fauves franceses. Quizá acá lo que vamos a notar es una mayor libertad para la utilización del color, el color que no va a tener ninguna intención de respetar el color local de los objetos o de las cosas, y también para una mayor libertad para la utilización de las formas, para alterar la composición. Evidentemente, es un movimiento que visualmente se opone al impresionismo y a todo lo que el impresionismo podía provocar en el espectador. Aquí estamos como en la otra vereda. Hay una intención de choquear, hay una intención de llamar la atención, imagino que hasta hay una intención de caer mal. El arte quiere justamente ser sacado de ese territorio burgués, de ese territorio de complacencia, para pasar a un territorio de cuestionamiento, en todo caso, y de crítica de los modos de vida de la sociedad contemporánea. Parte de este arte vamos a ver que está expresando una angustia social, esa angustia que nosotros ya venimos, ¿no?, mencionando a partir de la revolución industrial, a partir de el crecimiento de las ciudades y el protagonismo que las ciudades van a comenzar a tener. Y acá no olvidemos que en muy poco tiempo va a estallar lo que llamamos la Primera Guerra Mundial, una guerra entre las potencias europeas, y que el resultado de esa guerra va a ser un cambio bastante importante de las estructuras de poder en el viejo mundo principalmente. Un viejo mundo que está apoyado en su política colonial y que de alguna manera ya en el siglo XX, por ejemplo, un imperio como el español perdió la totalidad de sus colonias americanas. Es decir, las colonias no son territorios sumisos, sino que presentan distintos frentes de conflictividad. Hay una angulación que a mí me parece muy interesante en toda la obra de Kirchner, una angulación que está dando cuenta de una justamente como dificultad, como realmente agresividad necesaria para la vida, de una alienación también, de una gran soledad en el medio de una enorme cantidad de población urbana. La crítica social en estas obras está implícita, y hay una enorme audacia en relación a presentar lo que tradicionalmente podríamos denominar como feo o desagradable. No pasa tanto el desafío por las temáticas, que las temáticas ustedes ven que son las temáticas que venimos viendo, ¿no? Temáticas del paisaje urbano, naturalezas muertas, retratos o obras en donde hay figura humana. El desafío pasa más bien por la forma de abordar esos temas, por la forma de presentar esos temas, y tiene más que ver con el tratamiento del color, con el tratamiento de la forma. Interesante ver este paisaje recordando el que recién estábamos viendo también
de Vlaminck, para ver cómo, si bien son producciones completamente separadas, se inscriben dentro de una misma búsqueda, dentro de un mismo estado anímico. Acá el realismo da paso, es desplazado en favor de captar algo del orden emocional, algo del orden más invisible, posiblemente por eso es este recurso a la exageración del color, a la brillantez y la luminosidad excesiva del color. Miren la fuerza increíble que tiene este rostro, la expresión de este rostro, en donde los ojos se funden en el mismo color del fondo, y uno puede preguntarse si es un espectro o si es una persona, además del uso de colores que no se corresponden con los colores habituales que uno le otorga al cuerpo de una persona. Todo está cargado de una energía expresiva enorme y no necesariamente agradable, sino más de tipo angustiante, de tipo inquisidor, expresivo justamente de ese clima de desasosiego que podemos ver que atravesaba esta sociedad. Bien, y dentro de la misma Alemania, como un desprendimiento del grupo anterior, de este grupo de El Puente, aparece este otro llamado El Jinete Azul, en función de esta pintura de Kandinsky. Kandinsky va a ser el líder de este movimiento. Aquí podemos ver un paisaje bastante al estilo de lo que podríamos haber visto en los comienzos, mediados del siglo XIX, salvo por justamente la intensidad de los colores, la simplificación de la forma, la planimetría deliberada que el artista está buscando, por la intensidad de la materia, la cantidad de materia que hay puesta sobre el lienzo. Y el grupo toma el nombre de El Jinete Azul justamente porque el artista está identificado con un jinete que atraviesa la existencia buscando un sentido, tratando de exponer un sentido, una pregunta, un cuestionamiento que están ausentes. En Kandinsky vamos a ver cómo hay una transición desde la figuración llamamos a cuando en la obra hay dispuestas figuras que nosotros podemos reconocer como elementos de la vida real. ¿Sí? Acá podemos reconocer árboles, casas, una calle, un cerco, hacia una pintura abstracta, hacia una pintura en donde va a desaparecer el tema. Ya venimos viendo que los temas son prácticamente irrelevantes, que son prácticamente una excusa para poder pintar, y en Kandinsky puntualmente vamos a ver cómo lidera un camino hacia la eliminación total del tema. Miren este paisaje todavía figurativo, con algo de los artistas divisionistas franceses. Se convierte en esta abstracción que continúa siendo un paisaje,
pero mucho más despojado. Podríamos decir que más reducido a sus elementos compositivos esenciales, pero también más irrelevante, en donde la fuerza está puesta en el tratamiento y en la disposición de las manchas de color. Kandinsky va a llegar a este tipo de propuestas completamente abstractas, y por supuesto que acá se abre otro camino dentro del arte Kandinsky otorgaba a los colores a cada color una determinada emotividad, una determinada carga emocional. Estaba muy relacionado con la música y de alguna manera interpretaba algunos elementos plásticos en sintonía con algunos elementos musicales. Había una búsqueda espiritual en su obra, por supuesto que una búsqueda íntima, una búsqueda críptica en el sentido de no explicitada, difícil de entender, un lirismo, ¿no? Algo que tiene que ver con el alma, con el sentimiento, y que aparece plasmado físicamente, pero que en esa materialidad no está puesto lo más importante. Otro de los artistas del grupo de El Jinete Azul es Franz Marc, que se va a especializar puntualmente en la pintura de animales, el animal como justamente un reservorio de naturaleza que está intacto, que no está alterado, que no está contaminado por el accionar del hombre, por la modernidad, por la máquina, por el desarrollo industrial, por la ciudad. Y evidentemente el color azul del cuerpo de los caballos, que no está relacionado con digamos, una propuesta mágica ni de ningún otro tipo, podemos ver muy bien cómo tiene como objetivo ser un elemento expresivo, ¿sí? Aquí tenemos otra pintura de Franz Marc, en donde nos presenta a un perro hermosamente descansando sobre la nieve, es decir, un gran contrasentido, algo que difícilmente pueda darse de esta manera. Y muchas de las cosas que estamos viendo acá también se nos presentan como una evidencia de lo engañoso que puede ser el arte y que puede ser la pintura. Macke es otro de los artistas del grupo. Fíjense que cada uno de ellos realmente, de todos los que hemos venido viendo hasta ahora, tiene una estética muy individual y estos agrupamientos se producen por, digamos, afinidades que hay en los planteos de búsqueda que hacen, ¿sí? No hay un compromiso de que todos pinten lo mismo y de la misma manera, de hecho hay discusiones, estos grupos son bastante efímeros en la mayoría de los casos, hay como momentos de incidencia y momentos donde cada uno sigue su camino por su lado. Acá es fantástico el desnudo que logra con el manejo de la luz y de la sombra, con el manejo de la línea y del color, con una negación enorme del espacio y sin embargo con un espacio sugerido,
y con una figura que termina siendo muy tridimensional, muy presente. Aquí es un planteo más colorista, que nos hace pensar justamente en esta falta de detalles, en esta aparente falta de acabado de la composición. Y esta obra nos habla de un deslumbramiento con la modernidad, con los nuevos inventos, con la electricidad, con la ciudad, con la máquina, con el progreso en definitiva, que evidentemente se presenta todavía de un modo muy abrumador, muy avasallador de las costumbres y las tradiciones. Sin pertenecer a ninguno de estos movimientos, pero que podemos mencionar dentro del expresionismo, por ejemplo, en Austria tenemos toda la producción de Egon Schiele, un artista fuera de serie, realmente fabuloso, con un manejo del dibujo extraordinario y uno de los artistas que a mi juicio mejor ha sabido expresar la angustia del hombre en la sociedad. También a Marc Chagall, un ruso trabajando en París, un maestro del color. Y también a Jaime Soutin, que es un artista francés bastante menos conocido, pero con una obra realmente muy poderosa, en algunos casos bastante revulsiva, y que expresa como pocos justamente el clima de esta época, este descontento, esta inquietud de este momento. ¿Bien hasta acá? Sí, perfecto, Alejandro. ¿Sí? Si querés te hago algunas preguntas. Bueno, haceme 2 preguntas porque tenemos una clase muy larga y prefiero seguir y dejar para el final. Bueno, como gustes. Haceme Eh, 2. por ejemplo, ¿a qué te referías con la agresividad para la vida en Kirchner? ¿A qué me refería con la agresividad? Yo noto que en la obra de Kirchner hay una angulación muy grande en sus figuras y esa angulación a mí me hace pensar en un enojo, en un tratamiento como agresivo, en una mirada agresiva del entorno. Perfecto. Que no quiere decir que Kirchner fuera un agresivo, ni mucho menos. Quiere decir Claro, que en su una expresión. enfoque, ¿no? Su expresión, justamente lo que está percibiendo, es esa agresividad que hay en el trato entre las personas. ¿El faunismo convive con el cubismo? Ahora estamos entrando justamente al cubismo, ¿sí? Bueno, Todo esto se da más o menos en el mismo lugar y más o menos en la misma época, con lo cual, si bien no hay necesariamente una convivencia, no hay una ignorancia, es decir, son artistas que se conocen entre ellos, que conocen su obra y que están siguiéndose de alguna manera. No necesariamente coinciden en los planteos, pero no hay un desconocimiento entre ellos. Los FOBs están trabajando en París y los cubistas van a trabajar en París en la misma época, ¿sí? Con lo cual imagínense que estamos ahí en el mismo barrio, por decirlo de alguna manera. Alejandro, perdón, en Sí, relación a lo de la agresividad, lo que querés decir es que él percibía la agresividad del entorno en Kirchner, claro, y que la graficaba de ese modo. pero le venía de afuera, digamos.
Sí, sí, o sea, yo a ver, a Kirchner no lo conozco, no lo he estudiado como biógrafo, no sé qué tipo de personalidad tenía. Y a través de su pintura no lo puedo deducir. Lo que digo es que él capta una agresividad que hay en el ambiente. Y la forma en la que yo percibo que él capta esa agresividad es a partir de la angulación muy exagerada que tienen la mayoría de sus figuras, ¿no? Perfecto, Por muchas ejemplo, gracias. por Sí, ejemplo la nariz, todas las narices tienen un ángulo. Ahora, la forma en la que resaltás ese ángulo es expresiva de distintas cosas, ¿no? Y a mí me parece que en él, en la producción de él, hay una expresividad muy fuerte sobre la agresividad, justamente, la agresión que hay en ese momento. bueno, Bueno, muchas gracias. No, por gracias. favor. Bueno, seguimos entonces con el cubismo. Este va a ser el movimiento fundamental del siglo XX, el más importante de los que estamos viendo. Va a ser un descubrimiento completo de Picasso y de Braque, de los dos trabajando juntos. Va a ser un descubrimiento intelectual, algo a lo que van a proponerse llegar. Y básicamente de lo que estamos hablando es de un planteo de visión simultánea de distintos aspectos de estas figuras que van a retratar. Es un arte figurativo, el cubismo, es un arte en esta primera etapa, que es la etapa que llamamos el cubismo analítico, en donde los colores van a ser una paleta muy baja, una paleta muy centrada en los ocres, porque no va a tener tanta relevancia como va a tener la forma. Y justamente de lo que va a tratar es de una descomposición de la imagen para lograr componerla desde una multiplicidad de planos. Algunas son más fáciles de poder captar que otras. Tampoco se trata de un acertijo en donde tenemos que adivinar algo. Sencillamente es una reestructuración de la imagen en el plano, buscando una nueva forma de tratamiento de la tridimensión en la bidimensión. ¿Sí? Que este es el gran problema de la pintura, ¿no? Cómo tratar la tridimensionalidad de los objetos que trata en un plano solamente de dos dimensiones. Acá es muy grande la influencia de Cézanne en todos estos planteos cubistas. Si ustedes después de esta clase vuelven a ver la obra de Cézanne, van a encontrar cantidad de elementos que evidentemente han servido a Braque y a Picasso de disparadores para construir esta teoría, esta propuesta. Los temas son completamente irrelevantes en la pintura cubista. Toda la fuerza está puesta en la captación de la figura, en la captación de la forma, a partir de los distintos planos, de las distintas angulaciones posibles. Por supuesto, con mucha estilización y con mucha abstracción también de los elementos esenciales de cada uno de los objetos que están aquí siendo retratados, ¿no? Acá tenemos una guitarra, un laúd, y algo de eso podemos captar en medio de un enorme facetamiento de esa figura, del fondo, del entorno. Lo llamamos justamente esta etapa analítica porque
a través de esta fragmentación, el artista parecería estar analizando, descomponiendo ese objeto y mostrándonos las distintas caras, las distintas partes que conforman a ese objeto, más allá de cuál sea el punto de vista desde el que lo estemos abordando. Ven que la paleta de colores es muy baja, es bastante reiterada, no tiene un gran atractivo. Sí, en cambio, hay un enorme trabajo intelectual, compositivo, de descomposición de la forma, de tratamiento de la forma. Es un arte muy austero en el sentido de que no busca una expresión de la subjetividad del artista, si lo comparamos con lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Muchas veces los títulos dan cuenta de todo lo que uno está viendo en la obra. Y acá un elemento que aparece nuevo es la escritura. Braque va a incorporar palabras en la obra, le va a dar una entidad diferente al texto, a la letra, de lo que tuvo históricamente en la historia del arte, que siempre aparecía como un indicador de algo. Acá va a aparecer con un sentido mucho más plástico. Estamos acostumbrados a ver este tipo de obra y a ver una gran cantidad de variación de estilísticas en las imágenes y posiblemente no nos cause, aún siendo la primera vez que podamos ver una obra de Picasso o una obra cubista, el impacto que causó en su época. Realmente estamos en presencia de imágenes revolucionarias que cambiaron por completo el canon pictórico que desde el Renacimiento italiano se venía llevando adelante en cuanto a los principios rectores de la representación, ¿sí? Picasso y Braque realmente patean la mesa, dan vuelta por completo, revierten todo ese tipo de propuestas y arman un planteo teórico completamente nuevo y distinto. En esta época va a aparecer el procedimiento del collage, que lo inventa Picasso, es decir, completar la composición o armarla, organizar la composición a partir de recortes de elementos externos que se agregan a esa composición, o también el papier-collé, que es pegar papeles en la composición, papeles recortados, que es una práctica que va a principalmente desarrollar Braque, y que tiene que ver con traer algo del mundo exterior, algo de la realidad exterior a la pintura. Aquí en esta obra de Juan Gris, que es el tercero de los grandes maestros cubistas, pasamos a la otra fase del movimiento, que es la fase sintética, en donde hay una aparición del color y en donde las formas se captan con mayor facilidad, porque en realidad el cubismo sintético lo que hace es, una vez que la forma quedó completamente desorganizada, la vuelve a organizar en el plano. Es un pasar desde la abstracción a la figuración, nuevamente, siempre a partir de esta visión simultánea del objeto que está en cuestión. Juan Gris, que fue un artista que vivió muy poco tiempo, realmente tiene unas producciones cubistas
fuera de serie. Se hace evidente el objeto a través de una multiplicidad de puntos de vista, de fragmentaciones que están sintetizadas para poder presentarlo. Bien. En Italia, mientras tanto, los artistas que vamos a llamar futuristas, que van a ser los primeros que van a proclamar un manifiesto con sus intenciones, va a ser un grupo radical, ruidoso, bastante poco atractivo como en lo personal, ¿sí? Figuras que van a apoyar la guerra en algunas circunstancias, figuras que van a terminar adhiriendo al fascismo en otras, con lo cual yo diría bastante poco ejemplares en lo personal, pero que en el mundo del arte hicieron una aportación muy interesante, porque básicamente tuvieron mucha aceptación por los planteos que hacían y sus obras fueron expuestas en gran parte de Europa y contribuyeron justamente con la difusión de los movimientos de vanguardia que se estaban llevando a cabo, ¿sí? Contribuyeron a la aceptación, a la apertura del público hacia esos movimientos de vanguardia que se estaban haciendo, más allá del futurismo en sí mismo, ¿sí? El futurismo, como el nombre lo indica, justamente es un mirar hacia el futuro, es un tomar los elementos que arman, constituyen ese futuro, que son los elementos de la modernidad, ¿sí? La máquina, la energía eléctrica, la velocidad, y destruir, o sea, no desconocer, sino destruir todo el legado cultural del pasado. Es importante no perder de vista que esto pasa en Italia, ¿sí? En donde, sin ningún lugar a dudas, la presencia del pasado es una presencia muy fuerte, seguramente por momentos puede resultar intimidante, agobiante, también cercenante de las posibilidades creativas, que seguramente es conservadora y que no se lleva bien con el progreso. Y este grupo de jóvenes, bastante poco, insisto, con esto, correctos, decide romper con todo eso e ir hacia adelante abrazados a lo nuevo. Para esto van a tomar estéticas del cubismo, por ejemplo, porque más allá de una estética es toda una intencionalidad lo que están proponiendo. Fíjense cómo esto es una especie de homenaje a la energía eléctrica, al movimiento. Piensen que son ciudades que ahora están iluminadas de noche, en los lugares de entretenimiento que van a mostrar luces de colores, algo que para nosotros no dice nada, pero que son situaciones nuevas en estos planteos urbanos. Fue un movimiento muy efímero, por otro lado. Miren el planteo de velocidad, de modernidad, a su vez planteado a través de una estética de desfacetamiento deudora del cubismo, ¿no es cierto? Pero temas e intenciones que no tenían nada que ver con el cubismo. En el campo de la escultura, como un
un intento por un tratamiento diferenciado del espacio. En algunas cosas, por supuesto, más logradas que en otras, pero básicamente es un arte que busca ser nuevo para un mundo nuevo. Es un arte violento, es un arte urbano. Insisto que más concentrado en una idea que en una forma determinada. Y así llegamos a Rusia, la Rusia en la cual en 1917 va a tener lugar la revolución bolchevique. Y por supuesto vamos a ver un arte en completa transformación. Este es un arte político, el del constructivismo, en donde la premisa es que el arte es creación, es construcción. Tiene que ver con la modernidad también, del mismo, digamos, tanto como los futuristas, pero con un abordaje completamente distinto, ¿sí? Es un abrazo a la modernidad, a la tecnología, al futuro, a la nueva sociedad igualitaria, en donde hay lugar para todos. Hay un rechazo de la imagen del pasado, de la imagen tradicional, de la historia del arte, de las iconografías, y es un arte absolutamente antiburgués. No necesariamente abstracto, pero sí muy relacionado con la abstracción también. Y que está asociado a una variante muy interesante, que es el suprematismo, liderado por Malevich. Malevich, si ustedes recuerdan, tuvimos acá la enorme oportunidad de ver una muestra imperdible suya en Fundación Proa. Esta es una foto de esa pared a la que muchos peregrinamos a ver esas obras icónicas en el mundo del arte, que por supuesto muchas personas no entienden cuál es la fascinación con estas formas geométricas negras dispuestas sobre fondos blancos. Y lo interesante acá es justamente el rechazo que hay hacia la iconografía del pasado, el acento que hay puesto en la geometría y puntualmente en el cuadrado que no aparece en la naturaleza es justamente un símbolo de la cultura, de lo que el hombre puede crear. Y el cuadrado negro es ese cuadrado que está completamente vacío para que el hombre pueda crear, ¿sí? Está lleno de futuro, está vacío de pasado y lleno de futuro. Es justamente el suprematismo, es porque es la supremacía del espíritu por sobre la materia. Las diferencias entre el suprematismo y el constructivismo tienen que ver con abordajes de tipo político. ¿Sí? Malevich proponía que el artista no tenía que estar sometido al poder político. El constructivismo era un arte completamente político. Y por supuesto la mirada es social. No hace falta conocer mitología griega para poder interpretar esta pintura de Malevich, no hace falta haber
accedido a las grandes obras de literatura o a la historia del arte en general para poder acercarse a esta propuesta pictórica que tenemos aquí en pantalla. El tratamiento es a partir de la geometría principalmente. Y algo muy interesante es que en esta época, ¿sí?, las manufacturas de porcelana rusa, en donde muchos de estos artistas trabajaban, van a incorporar en la decoración de los objetos propuestas de esta corriente estilística. El arte llega a la vida cotidiana, el arte está en la vida cotidiana, no necesariamente en una pintura. Y podemos ver estas premisas estéticas aplicadas a elementos de uso común. No son artículos de lujo, para nada, son artículos de porcelana, pero pensados para el conjunto de la sociedad. Esta es una taza realizada por Malevich, un diseño de Malevich. En donde la taza es un cuadrado al que le sale una panza de alguna manera. Y este es un tintero sumamente constructivista en cuanto a los bloques, ¿no?, geométricos que lo organizan. Bien, hasta acá. En Suiza, completamente en otra geografía, en otro sistema político, en otro tipo de búsquedas, algo así como en la mitad de la guerra, de la que Suiza, por supuesto, no participa, aparece este movimiento dadaísta, y el representante más conocido de esta tendencia es nuestro muy querido Marcel Duchamp, que en 1917 revoluciona el mundo del arte a partir de la presentación de este ready-made, de este mingitorio firmado en un concurso de escultura. El ready-made es un objeto hecho que uno puede ir a un negocio y comprarlo, que ya existe, que existe porque se inventó, porque sirve para algo. En este caso es un mingitorio, y que el artista toma y lo pone en un contexto artístico, ¿sí? Lo interviene, hace algo con el objeto, lo señala, ¿sí?, lo presenta como arte. Esto es, digamos, el gran aporte que trae Marcel Duchamp, en donde el arte ya no va a estar asociado a esa enorme capacidad artesanal de lograr tal cosa perfectamente. El arte puede hacerlo cualquier persona a partir de elementos que existen en la vida cotidiana. Este es un secador de botellas que lo va a presentar como justamente como un ready-made, como un elemento escultórico. Y con este gesto, el Dada es un movimiento lleno de gestos, lleno de ironía, lleno de burla, es completamente antiburgués,
es autodestructivo también. Esta es una ampolla de aire de París. Fíjense la ironía que hay, ¿no? En el medio del arte moderno, acá Duchamp va a estar dejando la semilla de lo que va a ser nuestro arte contemporáneo, ¿sí? También Man Ray. Fíjense que muchas de estas obras que no para nada buscaban perpetuarse en el tiempo han sido reconstrucciones realizadas en la década del 60 y del 70, cuando justamente la historia del arte vuelve a estas producciones y las pone en escena nuevamente, y acá empieza una vuelta de tuerca distinta en el abordaje del arte, que es lo que vamos a llamar nosotros hoy arte contemporáneo, ¿sí? De Man Ray, como habíamos visto en la clase pasada, también trabajo con fotografía, un trabajo en donde va a realizar abstracciones a partir del manejo de las películas, de las formas de revelado, sacar a la fotografía de ese medio representativo, y aun cuando la trae al medio representativo, con un nivel de originalidad realmente muy, muy alto. Bien, así llegamos al neoplasticismo. Estamos en los Países Bajos y no se inquieten porque este es el último istmo que estamos recorriendo por hoy. Vieron que nuestra clase de hoy es muy intensa, estamos recorriendo muchas cosas que dan para hablar mucho, así que perdón por la brevedad. El neoplasticismo sucede en Holanda principalmente. El gran representante es Mondrian. Acá tenemos una composición que se llama La Vaca. Y es interesante entender cómo llegamos a la abstracción, ¿sí? Y acá tenemos algo de esos procesos que en este caso hace Van Doesburg, en donde parte de una figura naturalista de la vaca, luego un facetamiento, y luego una estructuración todavía mayor, en donde ya aplica planos de color, en donde se hace evidente la geometría, y que van a concluir en una abstracción de la vaca. Algo similar podemos ver en la obra de Mondrian. Estas son tres obras distintas de Mondrian, en donde varía el tema de una iglesia en la ciudad de Domburg, y fíjense cómo pasamos de la imagen figurativa, un poco entre puntillista y expresionista del principio, a un esquema mucho más abocetado en el centro y a una geometrización en la otra obra, en donde es simplemente la presencia de las cruces las que nos sigue remitiendo a la figura de una iglesia. Y acá con Mondrian es muy interesante ver justamente también cómo él trabaja muchos árboles, está fascinado con la naturaleza, hay gran cantidad de pinturas de árboles que él realiza, y cada vez más esos árboles se van reduciendo a líneas, a una abstracción de ese concepto de árbol, que van a terminar convirtiéndose en los planteos
geométricos que nosotros conocemos de Mondrian, en donde el plano va a estar manejado de forma plana a través de los colores primarios y exclusivamente con la intervención de líneas ortogonales. Ortogonales son las líneas horizontales que en Mondrian representaban la trayectoria que hace la Tierra en su recorrido alrededor del Sol, y las líneas verticales que en Mondrian representaban la trayectoria de los rayos del Sol. Esa interacción, que es donde estamos nosotros, ¿no? Ese recorrido que hace la Tierra planteado horizontalmente y el rayo de luz del Sol planteado verticalmente, van a ser los únicos elementos que va a utilizar en la composición, junto con el amarillo, que es el que corresponde al rayo del Sol, el azul, que es el fondo que nos permite ver ese rayo de Sol, es el cielo, y el rojo, que es la interacción de esos dos colores. ¿Sí? Trae los colores primarios con este tipo de explicación más, si se quiere, metafísica, y su obra va a estar estructurada entonces a partir de estos principios. Fíjense que estamos en 1921, es una obra absolutamente novedosa, fuerte, disruptiva, completamente audaz, nueva, absolutamente renovadora del campo artístico, que ya por supuesto abre el campo de la abstracción geométrica. El rigor de Mondrian es completo en relación a estos principios de ortogonalidad y colores primarios, y va a tener una gran pelea con Van Doesburg, el artista del cual vimos recién La Vaca, cuando Van Doesburg decida incorporar la línea diagonal. Acá tenemos a otro integrante del equipo, que es Rietveld. Es muy conocido el sillón en rojo y en azul. Es una silla de diseño, se sigue fabricando hasta la actualidad, pero surge en este contexto, un contexto de arte también utilitario, de arte muy relacionado con el interiorismo y con la arquitectura, siempre basado en la figura geométrica y las líneas ortogonales y los colores primarios. Y cuando Van Doesburg haga esto, el equipo se va a dividir, porque evidentemente algo que nos puede parecer muy sencillo, como inclinar una línea, va a dejar de corresponderse con los postulados de Mondrian. Y así llegamos al surrealismo, que simplemente les presento esta pantalla, que es el comienzo de nuestra próxima clase, en donde vamos a ocuparnos del arte que se va a producir en las décadas del 20 y del 30, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.